Sí, se ve, Master. Sí, excelente, gracias. Bueno, vamos a ver. Como les mencioné antes, nosotros aplicamos el operador Nabla, ¿verdad? Producto vectorial al campo vectorial A, ¿verdad? Y el resultado que obtenemos es este, en los diferentes sistemas de coordenadas. No lo copien, lo que voy a hacer, ya le subí en el campus, ya le subí las integrales, aquellas, la tablita de integrales, ya las subí. Creo que les voy a subir también el resumen de la divergencia, el rotor, ¿verdad? Que es este. Y el gradiente de un campo escalar. Se los voy a subir para que lo puedan bajar y lo tengan ahí a mano, ¿verdad? Bien, vamos a definir qué es el rotacional de un campo vectorial. Antes de hablar del rotacional, vamos a definir previamente la circulación. Se define la circulación de un campo B como la integral de trayectoria cerrada del campo. Ya. Entonces, ahí tenemos una figura. Todos la pueden ver. Vean que este campo B son estas líneas de color rojo, ¿verdad? Tiene un comportamiento un poquito complicado, como que se va enrollando ese campo, ¿verdad? No sé si lo notan, como que se va enrollando. Entonces, nosotros conocemos la función que define al campo en cada uno de los puntos. Y pues tenemos definida la trayectoria. La trayectoria se llama C. Cuando uno va a hacer la integral de línea, tiene que saber en qué sentido va a integrar, ¿verdad? Si integra en una dirección, pues va a obtener un resultado. Y si integra en sentido contrario, va a cambiar el signo de la integral, ¿verdad? Entonces, por eso es importante la dirección que uno toma. Bien. Si ustedes se fijan, tengo la dirección como para acá. Así, en el sentido que voy moviendo el puntero, tal vez lo notan. En el sentido que voy moviendo el puntero, ahí tengo las flechas de la dirección del integral de línea. Ahora, traten de reemplazar, en vez del puntero, los 4 dedos de su mano derecha. Vamos a ver si podemos activar la cámara. Un momentito. A ver. No sé si me observan. Sí. Bien. Por la dirección del integral de trayectoria, los 4 dedos de su mano derecha, excepto el pulgar, ¿verdad? Lo ponen como se enrolla la integral de línea, como hace la integral de línea, y el pulgar apunta la dirección del vector de superficie. Cuando observan eso, ustedes encontrarían lo siguiente. Vamos a volver a la presentación. Que el vector normal a la superficie, que normal puede ser aquí hacia arriba, saliendo, ¿verdad? O hacia abajo, entrando. Pero cuando aplican la regla de la mano derecha, el vector normal, según la dirección del pulgar, va hacia arriba, va saliendo de la superficie. Bien, ya definida que esa integral de trayectoria cerrada se llama circulación del campo, vamos a definir el rotor, ¿verdad? En realidad, esto es una herramienta que nos sirve para tener una idea, ¿verdad?, de los valores promedios del rotor. Como ya habíamos mencionado en la clase anterior, ¿verdad? Como incluso Mario había cuestionado, en realidad es pues prácticamente imposible que nosotros tengamos un sensor que venga, ¿verdad?, y tenga el tamaño de un punto y miden ese punto. Se utilizaría como los aparatos más pequeños posibles para hacer esos
esas mediciones. El rotor del campo B se define como el límite cuando A tiende a cero, ¿verdad? El delta A tiende a cero, que es el área, y esa área o esa superficie es la superficie aquí de la figura que pinté en color amarillo o naranja, no sé qué tono lo ven ustedes. Bueno, es una mezcla ahí de tonos, ¿verdad? El área que encierra la trayectoria, ese sería el delta A. Y lo que queremos es hacerlo lo más pequeño posible, ¿verdad? En el límite, que esto tiende a cero, otra vez, en realidad, físicamente, pues no podemos hacerlo, ¿verdad? Entonces, uno trabaja con valores promedio, ¿verdad? Pero en el límite, ¿verdad? De que eso fuera muy pequeñito, pues la trayectoria encerraría una superficie muy chiquita que al final tendería a un punto, ¿verdad? Bien. Dividimos la circulación de esa trayectoria entre el área, ¿verdad? Que es muy pequeñita, y esto va en la dirección del vector normal, ¿verdad? Eso va en la dirección normal y esto se conoce como el rotor del campo B, ¿verdad? La demostración formal de esto lleva bastante tiempo, ¿verdad? No es el objetivo en este momento de hacer ese cálculo, sino que simplemente lo vamos a definir así. Y eso se conoce como el rotor. Resulta que el rotor de un campo está asociado a las fuentes de vórtice. Ahora se preguntarán ustedes, profesor, ¿y qué son las fuentes de vórtice? Porque las fuentes de flujo las vimos en la clase anterior. Y yo entendí que esas fuentes de flujo, las de la clase anterior, ¿verdad? Las fuentes de flujo producían que las líneas de campo salieran o entraran en forma radial, ¿verdad? A ella. Ya cuando combinaba varias, profesor, pues ya era otra cosa. Pero una solita o producía que salieran las líneas de campo o entraran en forma radial a ella. Bueno, así es. Así es. Esa es fuentes de flujo. Ahora estamos viendo fuentes de vórtice, que es diferente. Estas fuentes de vórtice provocan que los campos se enrollen. Como por ejemplo, si tuviéramos una línea de corriente muy larga, los campos magnéticos se enrollarían alrededor de esa línea de corriente. ¿Ya? Entonces, en otras palabras, la corriente eléctrica está asociada con una fuente de vórtice. Bien, hasta aquí hay consultas. Una pregunta, máster. Sí, dígame. Te dice que si tuviera una línea de un conductor que circulara Ajá. corriente, enrollaría los campos magnéticos, o es Sí, que o es que la circulación de la corriente en el conductor produce un campo magnético en forma de espiral. así es, usted lo ha dicho muy bien. Esa es la ventaja de que ustedes ya saben un poco de electromagnetismo, ¿verdad? Muy bien, continuamos entonces. Bien, bueno, ahí está la figura de la mano derecha. Así debieron, así debieron hacerlo ustedes. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre lo que es el teorema de Stokes. De este teorema de Stokes, deberían de tomar nota del rotor. Deberían de tomar nota de la ecuación del rotor, ¿es así? Por favor, tomen nota de la ecuación y coloquen ahí que esto es el rotacional de un campo vectorial. Me molesta que mi computadora tiene una lucita, la cámara. Bueno, la mayoría tiene esa lucita y, y brilla bastante. Entonces, voy a apagar la cámara. Sí, entonces tomen nota de la definición del rotor.
Listo, ya tomaron nota, ¿verdad? Bien. Ahora tenemos aquí lo que es el teorema de Stokes, que básicamente saldría de venir y decir, tenemos una situación límite aquí, ¿verdad? Entonces, ese lo paso al otro lado, ese delta de superficie, y se convierte en un diferencial de superficie o diferencial de área, ¿verdad? Sí, lo pasamos al otro lado y tendríamos aquí una integral de trayectoria en una línea cerrada, ¿verdad? Una trayectoria cerrada. Luego usted multiplica por n unitario, producto punto, ¿verdad? Producto punto por n unitario, los dos lados de la ecuación. Entonces, n por n le queda 1, porque es un vector unitario por el mismo. Y en el otro, como hace producto punto, se convierte en el vector diferencial de superficie, es una cosa así. Claro, estoy saltándome la demostración formal. ¿Por qué? Por razones de tiempo. Entonces, todo vector de superficie tiene una magnitud y tiene una dirección, ¿verdad? Entonces, la magnitud es este de aquí. Y la dirección me la daría este vector unitario, ¿verdad? Que sabíamos que el vector de superficie es perpendicular al área. Lo que no sabíamos cuando vimos los diferenciales de superficie era si íbamos a tomar hacia adentro o hacia afuera de la superficie, ¿verdad? No sabíamos cuál utilizar y yo les mencioné que todavía faltaba ver unos operadores y que cuando estudiáramos los operadores ya íbamos a saber, ¿verdad? Entonces, en el caso de la clase anterior, la divergencia, en el caso de la divergencia, la dirección de los vectores de superficie es saliendo del volumen encerrado. Otra vez, en el caso de la clase anterior, la divergencia, la dirección de los vectores de superficie es saliendo del volumen encerrado. Y en la clase de hoy, que es el rotor, la dirección de los vectores de superficie, como este n, ¿verdad? Es dada por la regla de la mano derecha, ¿verdad? Aplico la regla de la mano derecha, veo para dónde se hace la integral de trayectoria y así determino la dirección del vector n, que es la dirección de la superficie. Bien, entonces multipliqué n con este DDA, se convirtió en el vector de área y el producto punto ahí quedó, ¿verdad? Así como acá. Y en el otro lado, pues, de la ecuación me queda esto, que es igual a la integral de trayectoria cerrada o integral de camino, le llaman otros libros, ¿verdad? Ah, perdón. Aquí no es DDA, ¿verdad? Aquí es DD línea. DD línea, DDS o, ¿sí? O DDL le llaman otros libros, ¿verdad? Pero es diferencial de línea. Me fijo que copié DDA en los dos casos. No, aquí es diferencial de línea, es integral de trayectoria o integral de camino, ¿verdad? Esta de aquí. Entonces, cuando hacemos eso, decimos, pero yo lo ocupo en una superficie no chiquita, sino que lo ocupo en una región más grande, ¿verdad? Entonces, al hacer una región más grande, lo que tendría que hacer es unir un montón de estas trayectorias, ¿verdad? Irlas uniendo, y se forma una trayectoria más grande y una superficie más grande. Entonces se convierte en este integral de aquí, ¿verdad? Se convierte en este integral y esto es el teorema de Stokes. No sé si tomaron nota del teorema de Stokes o no les di chance de copiar. Denos chance. Bueno, terminen de copiar entonces.
Listo. Listo, ¿verdad? Bien. Vamos a ver este ejemplo sencillo de pues del rotor, del integral de línea y en general del teorema de Stokes, que es lo que acabamos de ver aquí, ¿verdad? Dice, calcule la integral de línea del campo A, que es esa función que está ahí en coordenadas cartesianas, a lo largo de la trayectoria cerrada de la siguiente figura. Bueno, primero es una integral de línea, ¿verdad? A lo largo de una trayectoria cerrada. Luego, en el inciso B dice, realiza el cálculo por el otro lado de la ecuación del teorema de Stokes, ¿verdad? Y finalmente, pues vamos a comparar resultados. Vamos a ver. El diferencial de línea, ¿verdad? O diferencial de trayectoria para este camino cerrado, vean que tiene 3 segmentos. Entonces, como tiene 3 segmentos, voy a definir un diferencial de línea 1, un diferencial de línea 2 y un diferencial de línea 3. No sé si observan aquí en la figura, aquí indico cuál es el diferencial de línea 1, cuál es el diferencial de línea 2. Vean que el de línea 2 es la parte que va inclinada. Y el diferencial de línea 3 es el que va en Z, ¿verdad? Voy a regresar atrás. Voy a regresar atrás. Entonces ya les mostré, ¿verdad? El diferencial de línea 1 es este de acá. Aquí X no cambia en este diferencial de línea 1. Estoy moviendo el puntero, espero que lo noten. Z, que es la altura, tampoco cambia. Lo que cambia es Y. Por eso en el diferencial de línea 1 es en Y desde Y. ¿Para todos queda claro de dónde sale esto o no? El diferencial de línea 1. Acuérdense que si estoy trabajando en coordenadas cartesianas, ¿verdad? El diferencial de línea, DDS o DDL, ¿verdad? Lo vamos a manejar igual. Es en X, ¿se acuerdan? En X, DDX, ¿verdad? Más en Y, DDY. Y más en Z, DDZ. Ese es el diferencial de línea. Entonces, ustedes dicen, para el primer segmento que estoy analizando, para este de aquí, el único que cambia es Y. Entonces, el de X no cambia, o sea, D de X es 0. Y el Z, la altura Z, es esta de acá, no está cambiando. Entonces, D de Z también es 0. Solo me quedo en Y desde Y, que es esto de aquí. Luego, para la parte inclinada de aquí, yo veo que está cambiando la altura Z, ¿verdad? Y veo que este valor de Y va aquí, también está cambiando. Están cambiando los dos. Por eso el diferencial de línea 2 es en Y desde y en Z desde Z. ¿Qué pasa con X? Todo este trayecto está en X igual a 0. O sea, en todo el trayecto X es constante. Vale 0. Entonces, no cambia X aquí tampoco. ¿Verdad? Por eso queda así. Y en el diferencial de línea 3, lo marqué en la figura, era este para abajo. ¿Verdad? Entonces, lo que cambia es Z.
Entonces, en Z, D de Z. La parte más complicada del problemita es la recta que está aquí, ¿verdad? Esa es la parte más complicada. Entonces, acá para el diferencial de línea 2, tengo un D de Y y tengo un D de Z, ¿verdad? Entonces, podríamos intentar parametrizar esto, ¿verdad? O sea, ver si un cambio de Y es equivalente a un cambio de Z y cómo, ¿verdad? Entonces, la ecuación de la recta, si ustedes la recuerdan, pues el M, la pendiente, pues es el cambio de lo vertical entre lo horizontal, ¿verdad? Entonces, yo veo que aquí, en Y igual a 0, ¿verdad? En Y igual a 0, Z vale 2. Y en Y igual a 1, Z en Y igual a 1 vale 0, ¿verdad? Entonces, para sacar el valor de M, de la pendiente, sería el cambio de lo vertical, ¿verdad? Como la trayectoria, miren, empieza aquí y termina acá, ¿verdad? Voy a decir que este punto es el punto inicial, ¿verdad? Y este otro de acá, ¿verdad? Es el final, ¿verdad? Este es el final y aquí es el inicial. ¿Por qué? Por cómo va la flecha nada más, ¿verdad? Entonces sería final menos inicial, ¿verdad? Entonces el final para Z es 2, que es el vertical, menos el inicial que es 0, ¿verdad? Ese es el cambio de la parte vertical. Y en Y, pues el final es 0, ¿verdad? El final en Y es 0, ¿verdad? Y me voy al punto inicial ahora. Y en el punto inicial veo que inicia Y valiendo 1, ¿verdad? Entonces 0 menos 1. Y hago esa operación. Me queda 2 en la parte de arriba y negativo 1 en la parte de abajo, ¿verdad? Y 2 entre negativo 1, pues me da un menos 2. Entonces ahí saqué la pendiente, ¿verdad? Entonces, ¿se acuerdan ustedes? La ecuación de la recta es M, ¿verdad? Por la variable horizontal, que aquí sería Y, ¿verdad? Menos 2 por Y. Y para sacar el valor de B, vamos a ver cómo se hace la ecuación de la recta. Aquí sería Z, que es el vertical, igual a M, por Y, que es el horizontal, ¿verdad? Más B. Entonces, lo más sencillo es decir, voy a ver dónde Y es 0, ¿verdad? Eso es lo más sencillo. Donde Y es 0, 0 por este número, 0, ¿verdad? Donde Y vale 0, 0 por cualquier número finito, 0. Entonces Z sería igual a B. Busco aquí donde Y es 0 y Y es 0 acá. Y es 0 acá. Entonces Z vale 2. Cuando Y es 0, Z vale 2. Entonces B vale 2. Por eso me queda una ecuación así de la recta, ¿verdad? Ahora, el diferencial de Z aquí, ¿verdad? Yo sé que Y y Z están conectados en esta línea. El diferencial de Z sería negativo 2, en vez de Y, sería diferencial de Y, ¿verdad? Y este otro que es constante, pues la derivada de una constante es 0. Entonces me queda que D de Z es menos 2D de Y, ¿verdad? ¿Para qué me sirve eso? Pues en el diferencial de línea 2, en lugar de escribirlo así, que así está complicadito, ¿verdad? Voy a cambiar D de Z y voy a decir D de Z es menos 2D de Y. Hago eso, ¿verdad? Y al hacer eso y sacar de factor común D de Y, me queda esta expresión, ¿verdad? Bien, continuemos. Como voy a hacer la integral de trayectoria cerrada, ¿verdad? Básicamente tengo que hacer el producto punto, producto escalar, ¿verdad? De A con el diferencial de línea y luego lo integro en la trayectoria, ¿verdad? Como son 3 segmentos, son 3 integrales de línea, ¿verdad? A punto DL1, ¿verdad? Si se acuerdan, diferencial de línea 1 es este de aquí. Es en Y, desde Y. Multiplico Y, punto Y, ¿verdad? Unitario. Y punto Y es 1.
X punto Y unitario, ¿cuánto es, jóvenes? X punto Y unitario. 0. 0, muy bien. Y Z punto Y es 0, así es. Entonces, solo me quedo con esta parte al hacer el producto punto del primer segmento, ¿verdad? Con esto. Y Z cuadrado desde Y, ¿verdad? Y Y cambia desde 0 hasta 1. Profesor, ¿cómo sabe que cambia de 0 a 1? Ah, fíjese en la flecha. La flecha dice que va para acá. Entonces, el punto inicial era aquí, Y vale 0. Y el punto final es acá, vale 1, ¿verdad? Luego, tenemos la integral esta de línea, ¿verdad? Aquí, el diferencial de línea es este, de acá, ¿verdad? Entonces, cuando hacemos el producto punto, era este otro de acá, ¿verdad? Este otro de acá. Vea que hay algo en Y y hay algo en Z. Como cuando hacemos el producto punto, producto escalar, este 6x de A, 6x punto Y es 0 y 6x punto Z es 0. Pero me va a quedar este término, ¿verdad? En y este término en Z, ¿verdad? Entonces me queda YZ cuadrado menos 2 por esto de aquí, 3Y más Z desde Y. ¿Por qué ese menos 2? ¿Por qué queda ese menos 2 ahí? Bueno, volvamos atrás y veamos. Cuando definimos la recta y luego vimos el diferencial, apareció un menos 2 desde Y, ¿verdad? De ese diferencial, este de aquí. Y este menos 2 de acá, es el que queda multiplicando al término en Z. Por eso queda la expresión así. Vean que en Y pasa desde 1 hasta 0. ¿Por qué desde 1 hasta 0 en los límites? Porque ahora la flechita va para acá. Y Y acá en el primer punto, en el inicial, valía 1. Y como se viene de regreso hasta aquí, ¿verdad? Bueno, hasta aquí arriba. Entonces, en este punto acá arriba, el valor de Y es 0. Z vale 2, pero Y es 0. Por último, vamos hacia abajo, ¿verdad? En el último segmento, en Z, desde Z, se hace el producto punto, Z con Z unitario son 1, Z.X unitario, 0, Z.Y unitario, 0. Solo nos quedamos con este término de aquí, ¿verdad? Y la integral, como la flechita va hacia abajo, ¿verdad? Comienza en Z igual a 2 y termina en Z igual a 0. Por eso los límites desde 2 hasta 0, ¿verdad? Bien. Vea que la primera de las integrales era en este segmento y aquí Y cambia, pero X es 0 y Z es constante y Z también vale 0 acá abajo. Entonces, cuando usted cambia y dice Z es constante ahí y vale 0, 0 por cualquier número finito que salga de la integral, 0 por un número finito es 0. Por eso ni siquiera ocupé hacer la integral. Ahora bien, la integral más complicadita es la del segmento 2. ¿Verdad? ¿Por qué es más complicadita? Porque Y y Z están relacionadas. Aquí voy a cambiar Z, bueno, Z cuadrado, voy a cambiarlo por la ecuación de la recta. ¿Verdad? Voy a cambiarlo por esta ecuación de la recta para saber quién es Z en términos de Y. Hago ese cambio y multiplico, ¿verdad? Y luego le resto menos 2 por 3 son 6Y y menos 2 por Z. Z tengo que cambiarlo por aquella ecuación que está allá, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, Z era menos 2Y más 2, ¿verdad? Master. Entonces, aquí es menos 2Y por menos 2, me da positivo 4Y, este de aquí, ¿verdad? Master. Dígame. Una consulta, pero si usted Sí. no cambiara esa sustitución de variables, ¿Sí? igual llegaría al mismo punto, o se tiene que hacer obligatoriamente para que usted haga la integral de Y. Pudo haberla hecho en Z, pudo haberla hecho para Z, pero sí tiene que cambiar. Usted define con qué diferencial va a trabajar, con D de Y o con D de Z. Usted lo define, ¿verdad? El que le vea más conveniente. Pero una vez que define qué diferencial, ¿verdad? Como aquí están las dos variables, usted tiene que cambiar uno en términos del otro, ¿verdad? En mi caso, como elegí Y, es al Z que debo de cambiarlo. Si usted hubiera elegido Z aquí, ¿verdad?
hubiera hecho el proceso de la ecuación de recta para z, ¿verdad? Entonces, donde fuera y, habría que cambiarlo por la función en términos de z. Sí, debe de hacer el cambio, ¿verdad? Independientemente que usted elija y o z, pero debe hacerlo, ¿verdad? Porque esta es una función en términos de y en mi caso, ¿verdad? No puedo dejarlo como una constante, porque va cambiando y va cambiando z, ¿verdad? Sí, es que en la primera integral usted también tiene z cuadrado, pues. Ahí que le dio 0 a la integral, pues. Pero en la primera también tiene z cuadrado. Aquí z vale 2. Master, que creo que está en silencio. Yo pensaba que era falla mía. No, porque no se mueve el puntero de él. Creo que es lo que el internet lo más probable. Aunque se hubiera desconectado. Alguien hizo la integral de línea. Hoy sí, ya se desconectó. Lo más probable es que se le haya ido el internet. Como compañero, no sé quién habló ahorita. Si alguien hizo el valor de las integrales, lo calculó para comparar valores. Nadie la hizo. No, Hola, negativo, es buenas. que yo. ¿Aló? Hola, ¿Aló, ¿me Master? escuchan? Sí, hoy sí Discúlpeme, lo escuchamos. yo estaba de hablar y no sabía que se me había caído la conexión. Ahí estábamos hablando. Master, solo la pequeña observación que yo ahorita soy ¿Sí? Pedro Espinosa, Sí, el dígame, que Pedro. hoy martes a las 7, pues recuerda que yo tengo un compromiso en el trabajo, así que me ocupo de desconectar, pero en el transcurso que usted suba la grabación, yo continúo viendo esta segunda parte de la clase. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, Muchas gracias. bien. Entonces Z vale 2 aquí, les decía Jorge. Aquí Z vale 1. ¿Será que me desconecté? Vamos a ver. No más, piden No. acceso. No, ahorita sí está bien. ¿Hay alguien que está pidiendo acceso? Sí, Ya pero no ya lo lo está. solté. Ah, Sí, ya bueno, lo gracias. solté. Gracias, Vale. gracias. Bueno, entonces voy a regresar. Le decía que Z vale 2, acá Z vale 1 y aquí Z vale 0. Entonces, todos estos puntos de aquí, Z sigue valiendo 0. Para que aumente Z, tenemos que movernos verticalmente hacia arriba, ¿verdad? Si nos movemos hacia abajo, Z Correcto. disminuye. Correcto. Pero aquí Z era 0. Ahora sí. Ahora bien, en la línea iban cambiando los dos. Iba cambiando Y, iba cambiando Z. Por eso debemos de usar la función que encontramos antes, ¿verdad? Hacemos la sustitución, desarrollamos y queda así, ¿verdad? Pues podríamos sumar acá todo lo que va, queda un y a la 3 después de desarrollar este cuadrado y multiplicar. Queda un 8y a la 2, ¿verdad? En realidad es el único a la 2. Queda un y a la 1, ¿verdad? 4 menos 6, pues, y más 4 acá. 4 y 4 son 8 y le quito 6, pues me quedan 2y, ¿verdad? Bueno, hacemos las integrales, ¿verdad? Bien, la tercera integral, ¿verdad? La última, y es constante en la última integral. Y vale 0. Y vale 0. En la última integral y vale 0, sustituimos, ¿verdad? Y solo me queda z de dz, ¿verdad? Que es esto de aquí. Bien, hacemos las respectivas integrales. Y estos son los resultados cuando integramos, ¿verdad? Ahora evaluamos eso, ¿verdad?
Y a la 4 evaluado en 0 es 0. Este otro y a la 3 evaluado en 0, 0. Y a la 2 evaluado en 0 también es 0. Y a la 1 evaluado en 0 es 0, ¿verdad? Ahora evaluamos en 1, ¿verdad? Cuando evaluamos en 1, por definición cambia el signo. Le ponemos un menos, ¿verdad? Y a la 4 es ahora 1 a la 4, pero lleva un signo menos, ¿verdad? Entonces sería menos 1. Este cambia de signo, se volvería 8 tercios, pero positivo, ¿verdad? 1 a la 3, que queda 8 tercios. Este cambia de signo, quedaría negativo y cuadrado, ¿verdad? Sustituimos y por 1, queda negativo 1. Y este menos 4y, cuando evaluamos aquí, cambia de signo, quedaría positivo 4y, ¿verdad? Cambia y por 1, 4 por 1, 4, ¿verdad? Queda así. En el otro término, igual. Como es en 0, primero que evaluamos, cambiamos z por 0 al cuadrado, sería 0. Luego evaluamos el otro límite, cambia de signo, sería negativo, ¿verdad? Sustituimos z por 2, 2 al cuadrado entre 2, ¿verdad? Quedaría 2 al cuadrado, 4 entre 2, 2. Y como cambió de signo, por eso negativo 2. Y hacemos aquí la suma o resta, ¿verdad? Y al final el resultado nos da un 8 tercios. ¿Verdad? Esa es la circulación del campo. ¿Se acuerdan? Que el integral de trayectoria cerrada se llama la circulación del campo. O la integral de camino cerrado, ¿verdad? Se llama la circulación del campo. Bien. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Ya les había explicado que uno utiliza la regla de la mano derecha, ¿verdad? Enrolla estos 4 dedos de la mano derecha, así como la trayectoria, y el dedo pulgar le indica para dónde sale el vector normal y el vector de área, por lo tanto, ¿verdad? El vector de área saldría de esa superficie como triangulito en la dirección de X positivo. Ya, ¿verdad? ¿Para qué necesito saber eso? Bueno, les explico. Nosotros vamos a evaluar esto, ¿verdad? Que es la circulación. Bueno, ya la tenemos evaluada. Y luego vamos a hacer una integral de superficie, ¿verdad? Del rotor de ese campo que se llama A, integrado en la superficie, ¿verdad? La superficie es la superficie que encierra la trayectoria. La cuestión está en que, imagínense que me ponga a sacar todo el rotor. ¿Se acuerdan que ese rotor era una función grande, ¿verdad? Que derivaba con respecto a las variables X y Y me quedaban unas componentes en X, otras en Y, otras en Z, ¿verdad? Y era una resta, ¿verdad? De términos. Entonces, todo eso es bastante trabajoso. Ahora me pregunto yo, ¿necesito derivar los tres? Es decir, sacar lo que va del rotor en X, sacar lo que va en Y y sacar lo que va en Z. Pues la respuesta es no. ¿Verdad? Como hago un producto punto con el diferencial de área, si el diferencial de área va en una sola dirección, ¿verdad? Cuando haga el producto punto con el diferencial de área, entonces lo que no vaya en la dirección del diferencial de área por producto punto es 0. Ya. Al usar regla de la mano derecha, determiné que el diferencial de área va en X. Como sé que va en X, todo cálculo del rotor que me salga en Y, cuando haga el producto punto con el de área, va a ser 0. Cuando haga el rotor y saque lo que va en Z, todo producto punto con el diferencial de área que ve en X me va a dar 0. Entonces no tiene sentido que me ponga a sacar todo el rotor porque en este caso particular no pedí saque todo el rotor. Lo que pedí en este caso particular, volvamos un poquito atrás, ahí estaba, es realice el cálculo por el otro lado de la ecuación del teorema de Stokes. O sea, no pedí el rotor, pedí el cálculo por un lado y por el otro del teorema de Stokes, ¿verdad? Entonces, debido a eso, en vez de sacar todo el rotor, solo saco la componente que ve en X, que es esta de aquí, ¿verdad? La definición del rotor me dice que la componente del campo en Z la derive parcialmente con respecto a Y. Y la componente del campo en la dirección de Y la derive parcialmente con respecto a Z.
Eso es lo que me dice. Vemos la componente en z, es esta de aquí, 3y más z. La derivo parcialmente con respecto a y. Eso significa que a x, significa que lo que no es y, lo que no sea y, lo voy a considerar constante, ¿verdad? Entonces, lo que no es y aquí, en esta es z, ¿verdad? Lo considero constante y derivo entonces 3y más z con respecto a y, ¿verdad? Esa derivada me va a dar un 3. Y luego, lo que va en z, ¿verdad? Perdón, lo que va en y, le pongo un negativo y saco esta derivada parcial. Lo que va en y es esto, ¿verdad? La derivada parcial con respecto a z, ¿verdad? Acuérdese que el otro, el que no sea z, lo considera constante, ¿verdad? Entonces, y es constante, deriva con respecto a z, sería 2yz, ¿verdad? Derivado, y le cambia el signo, ¿verdad? Entonces, tenemos menos 2yz, y todo esto va en x. Bueno, una vez que tenemos la componente del rotor que ocupamos, hacemos el producto punto con el diferencial de superficie, ¿verdad? Y el diferencial de superficie es en la dirección de x, desde y, desde z. Eso es el diferencial de superficie. Entonces, x del rotor y x unitario del diferencial de área, los multiplicamos, x unitario punto x unitario es 1. Como es 1, pues ya no lo copiamos, pero copiamos lo demás, ¿verdad? Ahora bien, la integral de área aquí sí es un poquito complicada. ¿Por qué es un poquito complicada? Porque resulta que si integro aquí, por ejemplo, yo veo que z comienza valiendo 0, pero acá no es 2, es un valor, ¿verdad? Si elijo otro cuadrito, ¿verdad? Por ejemplo, un cuadrito acá, ¿verdad? Yo veo que z ya no es el mismo valor de antes, es otro. Entonces z va cambiando y había una función para z. La función para z era eso de ahí, ¿verdad? Eso que tenemos expresado ahí. Ya se me perdió el puntero. Aquí está. Menos 2y más 2. Esa era z. Z era menos 2y más 2. Entonces cambiamos z por esto, ¿verdad? Integramos primero con respecto a z, ¿verdad? El rotor, lo que salió del rotor, después del producto punto. Y luego vamos a integrar con respecto a y todos estos por decirlo así, estas regiones, ¿verdad? Son un montón de segmentos, ¿verdad? Y empezarían desde 0 hasta 1, ¿verdad? En y. Por eso los límites. Bien. Veamos la integral, ¿cómo sería entonces? Tenemos 3 d de z, ¿verdad? Integramos, sería 3z. Luego tenemos menos 2y z, d de z, ¿verdad? Entonces, integramos con respecto a z. La integral de z, d de z, es 1/2 de z cuadrado. Por eso acá se canceló el 2, se canceló con el 1/2, ¿verdad? Y queda esta expresión así. Sin embargo, el problema es que z ya no va a un valor constante en el límite superior, sino que va a una función, ¿verdad? El límite inferior sí se ve, que z para todos estas regiones que se forman aquí, ¿verdad? Pues z sería 0, por eso el límite inferior sí es 0. Hacemos la evaluación, ¿verdad? Sustituyendo. Tiene 3 aquí por menos 2y, ¿verdad? Son menos 6y. Cambia 2 acá por 3, son 6. Y hace lo mismo aquí, solo que al cuadrado, ¿verdad? Desarrolla este al cuadrado y por último por negativo y. Aquí lo tengo ya medio desarrollado, ¿verdad? Este cuadrado de z, ¿verdad? Por ejemplo, este término. Este va al cuadrado, ¿verdad? Sería menos 2y elevado al cuadrado, que sería 4y cuadrado, ¿verdad? Dos veces este menos 2y con este, 2, ¿verdad? Entonces, 2 por menos 2 es menos 4y. Y como se multiplica 2 veces, sería menos 8y, ¿verdad? Acuérdense que hay un menos y acá multiplicando, ¿verdad? Hay un menos y. Entonces tenemos
menos 8y cuadrado, ¿verdad? Ya la y se ingresó aquí, el menos todavía no, pero ya la y se ingresó. Y lo mismo con el último término, ¿verdad? 2 queda multiplicado por el mismo, 2 al cuadrado, que es 4. Y este está menos y multiplicando. El menos quedó acá afuera siempre, pero la y ya multiplicó, ¿verdad? Hacemos un poquito más de operaciones aquí, ¿verdad? Menos 4y a la 3, y a la 2, está solito también, queda menos 8y a la 2, perdón, cambia de signo, ¿verdad? Menos 4 y este sería más 8. Este menos 6 se resta con este, ¿verdad? Y queda bueno, los dos son negativos, sería menos 10y, ¿verdad? Y queda 6. Integramos con respecto a y. Obtenemos el menos 4y a la 3, se integra, quedaría menos y a la 4, ¿verdad? Aquí teníamos menos por menos más, 8y a la 2, integramos, sería 8 tercios de y a la 3, y así sucesivamente, ¿verdad? Evaluamos, cambiamos y por 1, ¿verdad? Entonces quedan estos valores, y cuando cambiamos y por 0, pues 0 a la 4 es 0, 0 a la 3 es 0, ¿verdad? 0 a la 2, 0, ¿verdad? 6, 0 a la 1, 0. Y todos multiplicados por números finitos, 6 por 0, 0, 5 por 0, 0, ¿verdad? Entonces vemos que la evaluación en 0 pues da 0. Al hacer las sumas y restas aquí nos queda 8 tercios. Y se comprueba para este problemita la validez del teorema de Stokes. Bien. Vamos a ver un problemita más del teorema de Stokes. Uno en coordenadas cilíndricas. Máster, Dígame. consulta. Sí, Básicamente el problema lo realizamos por dos caminos. así es. Usualmente, bueno, tenemos que llegar a la misma respuesta, Sí. ciertamente. Bajo su criterio, por lo general, ¿cuál, o si existe o no, cuál de los dos caminos no falla, por decirlo así? No existe. Pues en realidad no hay un camino completamente seguro, ¿verdad? Lo que uno hace es lo siguiente: si no necesita hacer los dos, ¿verdad? Analiza cuál es más sencillo, ¿verdad? Por ejemplo, en el que estamos observando ahorita, ¿verdad? ¿Usted cuántas superficies nota? ¿Trayectorias, Master? ¿Prefiere las No, trayectorias? superficies. Ah, 2. 2 superficies. Ok. ¿Cuáles serían? Pues tenemos dos círculos. Sí, tenemos dos círculos. Uno con el X positivo y uno con el X negativo, porque el valor de phi cambia en esos. Ok, pero la integral sería una integral de superficie, ¿verdad? No de línea. Yo estoy hablando de superficie. La integral de Sí. superficie. ¿Cuántas superficies serían? 2 serían. ¿O cuántas serían? Una. Porque el vector de área es perpendicular a esta superficie. Sería una. Sería en Z, ¿verdad? Entonces, como el vector de área es en Z, ¿verdad? Lo que tendría es un cambio en ρ y un cambio en phi. O sea, el diferencial de área ya me habla del cambio en ρ y el cambio en phi, ¿verdad? Es lo que tenemos acá. Entonces solo sería una, ¿verdad? Ahora, veamos lo que me dice Thomson, ¿verdad? ¿Cuántas integrales de línea tenemos? Si no me equivoco, hay 3, creo. Sí. De 0 a 2, que es cuando phi vale 0. De 2 a menos 2, que es cuando ahí varía phi, pero ρ es constante. Y de menos 2 a 0, que es cuando phi es constante y vale pi. Sí, Ok, ¿verdad? vamos a ver. La función, el campo B, depende de ρ, ¿verdad? Depende de phi, y aquí depende de phi. Entonces, en general, esta función depende de ρ y de phi, ¿verdad? Entonces, como dice Thomson, ¿verdad? Esta parte de aquí
este diferencial de línea no es en la dirección del radio que cambia, ¿verdad? Porque el radio va radial, ¿verdad? Y es algo que va a 90 grados con respecto al radio, o sea que es en phi. Este movimiento aquí es en phi. El radio va así radialmente y este va a 90 grados. Entonces sería en phi. ¿Verdad? Al irse moviendo esto en phi, ¿verdad? Entonces yo espero que phi vaya cambiando y efectivamente así lo hace. Aquí no tengo problemas, ¿verdad? Y podría pensar yo, aquí es una sola, ¿verdad? Solo tengo dos. Podría pensar eso, pero vamos a ver si estoy en lo correcto pensando así o no estoy en lo correcto. Como acá lo que cambia es un cambio radial, miren. Entonces, al ser algo radial, lo que cambia es ρ, ¿verdad? Yo veo que ρ, dice en la dirección de ρ, 5 ρ, coseno de phi, ¿verdad? Entonces, si va cambiando ρ, yo espero que phi se porte bien, ¿verdad? Que sea constante. Y aquí phi vale lo mismo, vale pi radianes, ¿verdad? Pero cuando paso acá, hay un salto. Pasé a los x positivos. Entonces pasó de pi a 0. El hecho de pasar de pi a 0, entonces implica que hay una discontinuidad. No puede ser la misma línea, debe ser otra, ¿verdad? Por eso hay 3 trayectorias, no 2, ¿verdad? Alguien podría hacer 4, pero imagina, hacer 4 es más trabajo todavía. Uno busca la menor cantidad de trabajo. Entonces, el valor adecuado debería ser aquí 3, ¿verdad? Entonces, si solo le pidiera calcular una, Jorge, elegiría, en este caso, por área, ¿verdad? Saco el rotor y luego hago la integral de superficie. Entonces, eso se va logrando con la práctica. Uno va analizando por qué camino tiene que hacer más trabajo o menos trabajo y normalmente elige el que menos trabajo, ¿verdad? Obviamente, si usted lo hace por los dos lados y por los dos lados llega a la misma respuesta, entonces lo más probable es que está bien, ¿verdad? Pero si por un lado llegó a una respuesta y por el otro lado llegó a otra respuesta, entonces ahí tienen dudas. ¿Qué se hace si llega uno por un lado a una respuesta y por otro lado llega a otra respuesta? ¿Qué se hace? Llamar al maestro. Llorar. Bueno, yo les diría pasar al otro problema. Pasen al otro problema, ¿verdad? Y sigan trabajando. Ya si les da tiempo, pues no borren, sino que revisen lo que hizo en cada uno de los incisos, a ver si logra encontrar el error. Pero fíjense que uno tiene 50% de posibilidad suponga que uno está bueno y el otro no, ¿verdad? Y uno dice, ¿cuál está bueno y cuál no? Entonces elige uno, pero suponiendo que está bueno, la mitad del problema y la otra no, tiene 50% de probabilidad de acertar, ¿verdad? Y borrar el que está malo, pero también tiene 50% de borrar el bueno. Entonces lo mejor es sin borrar, empezar a revisar cuál es el error y si lo encuentra, pues borra el error y listo, lo cambia. Pero imagínense que yo sé que la mayoría de ustedes o todos son personas que laboran, ¿verdad? Y uno ya cuando labora, el tiempo para estudiar es bien reducido, ¿verdad? No sé cuántos tienen familia también, entonces más reducido todavía. Entonces, pues uno no puede venir y simplemente borrarlo, ¿verdad? Y después no le dio tiempo de volverlo a hacer y borró lo bueno. ¡Ah, qué dolor! Entonces, mejor pasen al siguiente y ya al final, ¿verdad? Si le da chance, pues empiezan a ver en qué posiblemente está malo y si lo encuentran, pues borran lo malo, ¿verdad? Bueno, veamos este problemita. Tenemos 3 diferenciales de línea, ¿verdad? El primero es este, cambia phi. Uno busca el diferencial de línea en cilíndrica y cuando cambia phi y lo demás no cambia, pues solo me queda ρ de phi. Y para aquí igual, ρ de phi, es una sola línea. Luego el segundo diferencial de línea, ¿verdad? DDS o DDL2, ¿verdad? Lo que cambia es ρ, es ρ de ρ. Y el tercero, lo que cambia es ρ también. Profesor, ¿por qué no usa el mismo, dijo? Ah, es que depende de phi, mire. Este que va en ρ depende de phi. Y phi sí cambia, pasa de pi a 0 acá. Y ese cambio, pues es lo que
nos afecta ahí, ¿verdad? Pues lo coloco acá arriba, ¿verdad? Y voy a hacer el producto punto de ellos, ¿verdad? Voy a multiplicar B punto el diferencial de línea, ¿verdad? Cuando multiplique el B con el diferencial de línea 1, ¿verdad? Rho punto phi es 0, ¿verdad? Phi punto phi es 1. Entonces va a quedar 3 seno de phi, rho de phi. Cuando multiplica el diferencial de línea 2 y el diferencial de línea 3, como son igualitos, ¿verdad? Pues rho punto rho es 1, queda 5 rho coseno de phi de rho, ¿verdad? Rho punto rho da 1. Lo mismo acá, ¿verdad? Y rho punto phi me da 0. Entonces, al hacer el producto punto de las 3 trayectorias, tenemos esto, ¿verdad? Cambiamos en cada una lo que es constante, ¿verdad? En esta trayectoria de aquí, que le llamé la 1, lo que es constante es rho, que vale 2. Acuérdese que el radio rho es positivo o 0, nunca es negativo, ¿verdad? El radio rho o es positivo o es 0, pero nunca va a ser negativo. Un error común que he visto es que algunos muchachos lo dividen aquí en 2 segmentos y aquí usan 2 y aquí como ven negativo 2, le ponen negativo 2, ¿verdad? Eso está malo. Ya les había explicado creo que en la primera clase, ¿verdad? Que rho o es 0 o es positivo. Bien, hacemos el cambio entonces de rho por 2, 5 rho coseno de phi, ¿verdad? No, perdón, este de aquí, el de phi, 3 seno de phi, ¿verdad? Rho de phi. El rho se cambia por 2, ¿verdad? La integral es en phi. Los límites, pues comenzamos acá. Phi, x vale un valor positivo. Eso significa que phi vale 0. Terminamos acá. X toma valores negativos. Eso significa que phi es pi, ¿verdad? Por eso los límites de 0 a pi, ¿verdad? Luego en rho, ¿verdad? Comenzamos acá. Error común, ponerle negativo. Top, ¿verdad? Ese es el error más común, ¿verdad? Comenzamos aquí y terminamos acá, que es 0, ¿verdad? Y tenemos la otra acá, de rho desde 0 hasta 2, ¿verdad? Bueno, en realidad tengo primero esta de acá, de 0 a 2. De 0 a 2, 5 rho, coseno de phi. El ángulo phi aquí vale 0, coseno de 0 es 1, ¿verdad? Y luego de 2 a 0, ¿verdad? Que es esta de acá de 2 a 0, el phi vale pi y coseno de pi es negativo 1, ¿verdad? Quedan así. Bien. Entonces aquí tendría 5 rho de rho, que es esta de aquí, de 0 a 2, ¿verdad? Aquí tendría 3 por 2 son 6, ¿verdad? 6 seno de phi, ¿verdad? Y esta última, ¿verdad? Menos 5 rho de rho. Pregunta, ¿estas dos se hacen 0 o no? Hace separado aquí, ¿verdad? Pero ¿se hacen 0 estas dos o no se hacen 0? De hecho, es el mismo valor, porque con el menos se puede cambiar los límites. Ah, muy bien, entonces se duplica, ¿verdad? Puedo hacer una integral y duplicar ese valor, ¿verdad? Sí, Porque como usted dice, el signo menos me permite cambiar el orden aquí de integración y entonces quedaría positiva al usar el signo menos y cambiar el orden. Bien. Entonces, bueno, evaluamos después de hacer la integral de línea y llegamos a estos valores, ¿verdad? Aquí quedó 10, aquí menos 5 por menos 2 también queda 10, que es 20, ¿verdad? Y aquí da un 12, da un 32 al final, después de hacer la respectiva integral de esta función, ¿verdad? Bien, ahora veamos por el otro límite. Veamos lo que se pedía antes de... dice, evalúe el teorema de Stokes para el campo vectorial, ¿verdad? Entonces, eso significa que no les pido sacar todo el rotor. Solo les pido
evaluar el teorema de Stokes. O sea que el rotor punto DDA. Yo me fijo si el diferencial de área va en una sola dirección. Y entonces, si va en una sola, al hacer el producto punto, todo lo que no vaya en esa dirección, todo lo que no vaya en la dirección del diferencial de área, al hacer el producto punto va a dar 0. Entonces, ¿cuál es la dirección del vector de área aquí? Pues si Z es positivo saliendo, sería Z positivo. Z positivo, ¿verdad? Muy bien. Así es, Z positivo. Entonces, del rotor, como esta función está en cilíndricas, lo más sencillo es sacar el rotor en cilíndricas, ¿verdad? Y digo, el vector de área va en Z. Entonces, del rotor solo saco la componente en la dirección de Z, ¿verdad? Aquí tengo el vector de área va en Z, ¿verdad? Es ρ, desde phi. Y la componente del rotor, que va en Z, es esta función de aquí, ¿verdad? Entonces, lo que va en phi lo multiplico por ρ y luego derivo con respecto a ρ, ¿verdad? La definición dice que es un Z unitario entre ρ por esto, ¿verdad? Entonces, veamos lo que va en phi. Lo que va en phi es 3 seno de phi. Por definición, lo multiplico por ρ y derivo con respecto a ρ. Entonces, vuelve a quedar este mismo 3 seno de phi, ¿verdad? Entonces, tenemos en la dirección de Z sobre ρ, 3 seno de phi, ¿verdad? Y lo que vaya en la dirección de ρ, lo derivamos con respecto a phi y le cambiamos el signo, ¿verdad? Lo que va en la dirección de ρ, lo derivamos con respecto a phi. La derivada del coseno es negativo seno, ¿verdad? Entonces queda negativo 5 ρ seno. Y por definición le cambio el signo. Por eso vuelve a quedar positiva, ¿verdad? Bien. Quedaría esto así, ¿verdad? Vea que el seno es factor común en los dos términos. Por eso lo copiamos así, ¿verdad? Y ahora faltaría multiplicarlo por el vector de área, ¿verdad? Z.z, como son unitarios, da 1, ¿verdad? Este ρ multiplicando y este ρ dividiendo, pues se cancelan, ¿verdad? Y entonces queda la expresión así, ¿verdad? La integral del radio va desde 0 hasta 2, ¿verdad? Y la integral del ángulo phi va desde 0 hasta pi, ¿verdad? Recuerde que el diferencial que va más adentro, le tocan los límites en el interior, ¿verdad? Y el que va más afuera, más en el exterior, le tocan los límites más en el exterior, ¿verdad? Bien. Son independientes, los límites son independientes, ¿verdad? Y la función está multiplicada, pero quedó independiente. Mire que esta depende de ρ, este lado, y este depende de phi, ¿verdad? Entonces, podríamos integrarlo independientemente porque no hay problema ni con los límites, ni aquí adentro con la función. Integra esta con respecto a ρ, ¿verdad? Queda 3ρ, más 5 medios de ρ cuadrado, ¿verdad? Evaluado de 0 a 2. El que depende de phi es el seno, ¿verdad? Seno de phi de integración en 0. Y luego ρ vale 2 al cuadrado 4 por 5 medios, me queda un 10. Cuando evaluamos los otros límites en 0, pues el resultado es 0. Entonces solo nos queda este término de aquí. Ahora veamos en coseno. Hay un signo menos en el coseno. Coseno de pi es menos 1. Y como hay un signo menos, 1 positivo, ¿verdad? Luego evaluamos en 0. Cuando evaluamos el otro límite, esto cambia de signo. Quedaría positivo. Y coseno de 0 es 1, ¿verdad? Entonces tenemos 2 por este 16, nos da un 32. Y vemos que es el mismo resultado de antes. O sea que se cumple el teorema de Stokes, ¿verdad? Lo cual era de esperarse. Analícenlo a ver si hay alguna consulta.
A ver, alguien me escribe. Dígame, Marcos. Ah, se me cayó la conexión. Sí, eso era lo que le estaba escribiendo. A mí se me cayó. Sí, no escuchamos Ya, de... ¿Ya volvió? Se ¿Hola? escucha bien ahorita. Ah, bueno, está bien. ¿Hay dudas aquí al respecto? Se cayó bastante tiempo. Si pudiera volver, creo que no sé en qué parte. Ah, pues no sé dónde se cayó. Como cuando estaba explicando los límites. Ah, perdón. Híjole, desde ya ratito, ¿verdad? Como unos 3 minutos por ahí. 2, 3. Sí, lo Por ahí. siento. Bueno, em, decía que las funciones que me quedan son independientes del radio, ¿verdad? Como son independientes del radio, ¿verdad? O sea, esta parte de aquí, perdón, esta parte es dependiente del radio, ¿verdad? Y este es dependiente del ángulo, pero entre sí son independientes, o sea, esto no está relacionado con el radio y esta de acá no está relacionado con el ángulo, ¿verdad? Los límites aquí de 0 a 2 para una y del otro de 0 a pi, ¿verdad? Son independientes. No es como con el problema que estaba inclinada la trayectoria, ¿verdad? Que había una dependencia de y y z, aquí no. Como son independientes, puedo integrarlas por separado, ¿verdad? Que fue lo que se hizo. Esta de aquí, que depende de ρ, la integramos. 3 de ρ, pues la integral es 3ρ. 5 ρ de ρ, pues quedaría 5 por ρ cuadrado sobre 2, ¿verdad? Que es esta. Y evaluamos de 0 a 2. La integral de seno de phi, de d phi, pues es un menos coseno de phi, ¿verdad? Evaluado en pi y en 0. Bueno, al evaluar tenemos 3 por 2, 6, ¿verdad? Ya que ρ vale 2. Y tenemos ρ al cuadrado, que es 2. 2 al cuadrado, 4. Entre 2, queda 2 por 5, 10, ¿verdad? Evaluamos el coseno. Coseno de pi es menos 1. Pero como hay un signo menos, entonces sería menos 1, o sea, 1 positivo, ¿verdad? Evaluamos el otro límite. Esto cambia de signo. Quedaría positivo coseno de 0. Coseno de 0 es 1. Entonces tenemos 1 más 1, que es 2, ¿verdad? Y al multiplicar, pues nos queda un 32, que es el mismo resultado previo, ¿verdad? Nos había quedado 32. Y como era de esperarse, ¿verdad? Se cumple el teorema de Stokes para este caso particular, ¿verdad? Bueno, en general el teorema de Stokes se va a cumplir, ¿verdad? Igual que el teorema de la divergencia. Bien. Hasta ahí, ¿vamos bien? ¿Jóvenes? ¿Jóvenes? ¿Será que se cae otra vez? No, sí se le escucha. Todo bien. Ah, muy Todo bien. bien. Bueno, veamos un poquito sobre las identidades nulas. Me dicen cuando ya la puedan observar. Jóvenes, ¿ya se observa la presentación? ¿O no? Todavía no. ¿Me confirman, porfa? Sí, ya se observa. Ya, muy bien, muy bien. Entonces, veamos. Vamos a mencionar que las identidades nulas son dos, ¿verdad? El rotacional del gradiente de cualquier campo escalar es igual a 0. Entonces, en una clase previa se definió que el gradiente de un campo escalar, ¿verdad? Que el campo escalar es una función escalar, es este. Y cuando usted una función que es un gradiente le saca el rotor,
eso siempre va a ser igual a 0. La otra identidad nula que tenemos es la divergencia del rotacional. El rotacional se saca de un campo vectorial, ¿verdad? Es lo que acabamos de ver hace poco, ¿verdad? El rotacional de cualquier campo vectorial, ¿verdad? Es esto que está aquí entre los paréntesis. Ese es el rotor de un campo vectorial, ¿verdad? Cuando le sacamos la divergencia a un rotor, eso siempre va a ser 0, ¿verdad? La demostración de estas dos en coordenadas cartesianas es sencilla, ¿verdad? Por cuestiones de tiempo no nos vamos a poner a sacar esa demostración, pero si alguno de ustedes quisiera comprobarlo, ¿verdad? Lo puede hacer, o puede ser incluso que lo hicieron en pregrado alguna vez, ¿verdad? Estas dos se conocen como identidades nulas cuando uno trabaja las ecuaciones de Maxwell, ¿verdad? Que las ecuaciones de Maxwell, junto con la ecuación de fuerza, básicamente describen todo lo que es el electromagnetismo clásico, ¿verdad? Entonces, al trabajar con esas ecuaciones de Maxwell, a veces uno tiene que sumarle un 0 a un lado y un 0 a otro lado para darle un carácter más simétrico a la forma de las ecuaciones. Entonces, muchas veces esos ceros que se suman son algunos de estos términos, ¿verdad? Que se llaman identidades nulas, ¿verdad? Puede ser que en un lado le ponga 0 en realidad y en el otro le ponga uno de estos. Y como usted sabe que es 0, le estoy sumando un 0, ¿verdad? No pasa nada. Pero luego observa la forma de la ecuación y dice, aquí ya tiene un carácter simétrico, ya sé cómo puedo analizarla y convertirla en algo un poco más sencillo. Bien. Vamos a hablar un poquito de la clasificación de los campos, ¿verdad? Habíamos mencionado en la tarea, no sé si lo recuerdan, de campos solenoidales, campos conservativos. Vamos a explicar qué es eso, ¿verdad? Básicamente, cuando usted tiene la divergencia y cuando tiene el rotor de los campos, con eso sabe las fuentes que le producen esos campos, ¿verdad? Si la divergencia de un campo es 0, usted no tiene fuentes de flujo, ¿verdad? Cuando no tiene fuentes de flujo, cuando la divergencia es 0, el campo se llama solenoidal. Y cuando el rotor de un campo es 0, ¿verdad? Este de aquí, no tiene fuentes de vórtice, ¿verdad? Entonces, el campo no rota. Como el campo no rota, se llama irrotacional o conservativo, ¿verdad? Un ejemplo de un campo que cumple estas dos condiciones, que la divergencia es 0 y que el rotor es 0, o sea que no tiene fuentes, ¿verdad? Sería un campo electrostático en una región libre de cargas. Todos recuerdan que la fuente del campo eléctrico pues es la carga eléctrica, ¿verdad? ¿Recuerdan eso? Recuerdan que en unos puntos que habíamos estudiado en la clase anterior donde no habían cargas, la divergencia era distinta de 0, ¿verdad? Entonces podría ser que el campo se comportara algo parecido a esto, ¿verdad? Y este campo es un campo que parece que tiene un comportamiento más o menos constante, ¿verdad? Entonces, si tuviéramos la función y la evaluamos y sacamos la divergencia y el rotor, seguramente nos va a dar 0. Bueno, un caso 2, no sé si ya cambió. Tenemos el caso 2 ahí. Sí, más. Muy bien. El caso 2 es un campo que la divergencia es distinta de 0 y el rotor es igual a 0, ¿verdad? Sería un campo no solenoidal. Ojo, no porque ahora la divergencia ya no es 0. Pero como el rotor, esa parte sí sigue siendo 0, entonces este significa que no rota, que es un irrotacional, ¿verdad? También irrotacional significa que es conservativo, ¿verdad? Si es irrotacional, es conservativo. Un ejemplo sería un campo algo así como este, ¿verdad? Que aquí tiene unas cargas. Entonces, cuando evaluamos la divergencia, por lo menos en estas regiones de aquí, ¿verdad? Cerca, aquí, estas cargas, pues ahí este sería distinto de 0, ¿verdad? Pero el rotor sí me daría 0. Un tercer caso.
la divergencia vuelve a ser 0. Si vuelve a ser 0 es solenoidal. Y el rotor es distinto de 0. Ahora hay fuentes de vórtice. Cuando hay fuentes de vórtice, significa que es rotacional o que es no conservativo, ¿verdad? Entonces, el del rotor le estamos dando dos nombres, ¿verdad? Puede ser irrotacional si el rotor es 0 y significa que es conservativo también, ¿verdad? Pero cuando el rotor cambió aquí y es distinto de 0, ya sería un campo que sí rota, ¿verdad? O un campo no conservativo. Es un poquito complicado este término, ¿verdad? Porque en realidad puede ser que el campo, nosotros veamos que sí, más o menos parece que se enrolla, ¿verdad? Pero tal vez no del todo, pero tiene alguna curvatura y que saquemos el rotor y nos da 0. ¿Verdad? Podría darse ese caso, ¿verdad? Entonces, uno en realidad lo sabe pues cuando conoce la función y hace el cálculo. Un ejemplo de un campo que es así, que la divergencia es 0, pero que el rotor es distinto de 0, es un campo magnetostático en una región que existen corrientes estacionarias. Corrientes son cargas en movimiento, ¿verdad? Pero si esas cargas en movimiento tienen un movimiento uniforme en el tiempo, ¿verdad? Entonces, si ese movimiento es uniforme en el tiempo, pues serían corrientes estacionarias. Y este sería el ejemplo del caso 3, ¿verdad? El campo se enrollaría algo así, ¿verdad? Algo así. Veamos el caso 4, ¿verdad? El caso 4 es cuando existen los dos tipos de fuentes, ¿verdad? La fuente de flujo y la fuente de vórtice, ¿verdad? Entonces, si la divergencia es distinta de 0, el campo se llama no solenoidal. Y si el rotor es distinto de 0, el campo no es conservativo, ¿verdad? Un ejemplo es un campo electromagnético, ¿verdad? O sea, tenemos los dos, campo eléctrico y magnético, en una región que existen cargas en reposo y también corrientes eléctricas. O sea, podría ser algo así como lo de la figura, ¿verdad? El campo electromagnético. Yo les enseñé un ejemplo hace algunos días de un dipolo, ¿verdad? De un dipolo que era un campo algo parecido a este, ¿verdad? Había campo eléctrico, había campo magnético. ¿Verdad? Claro, lo estudiamos muy brevemente, pero sí ya consideramos un caso. No sé si cambió la diapositiva. Sí, maestra. Sí, bueno. Fíjense que estas definiciones de los potenciales, ¿verdad?, las vamos a usar mucho, ¿verdad? En la siguiente clase, pues que vamos a entrar al tema de potencial escalar, ¿verdad? Vamos a usar esta definición y cuando entremos al tema de potencial vectorial, ¿verdad?, que en uno de los problemitas se mencionan, ¿verdad? Pero yo ya le doy este cálculo, y también ya le doy este cálculo, ¿verdad? Pues vamos a usar estas definiciones. Vamos a ver. El teorema de Helmholtz, ¿verdad?, dice que un campo vectorial puede ser determinado de forma única si su divergencia y su rotacional están especificados en todos los puntos. Eso significa que, ¿se acuerdan con qué está asociada la divergencia de un campo? A ver si se acuerdan. Con las fuentes de carga. Con la fuente de flujo, ¿verdad? Para que sea general. Flujo, Sí, sí. si fuera campo eléctrico es fuentes de carga, pero para que sea general sería con fuentes de flujo, ¿verdad? ¿Y el rotacional con qué está asociado? Con fuentes de vórtice, ¿verdad? Entonces, si conocemos las fuentes, podemos encontrar el campo. Eso es lo que dice el teorema de Helmholtz. Bien. La divergencia, aquí el campo se llama F. Aquí el campo se llama F.
La divergencia del campo F, ¿verdad? Que está asociada con un tipo de fuente, que es fuentes de flujo, se le va a llamar aquí B, ¿verdad? B de R es un campo escalar, ¿verdad? Entonces, tenemos un BDR y el rotor, que está asociado a la fuente de vórtice, ¿verdad? Me da una función C. Esta es un campo vectorial, ¿verdad? Cuando integro y aplico esta integral 1 entre 4pi, integral de B, esta es la magnitud de R, diferencial de volumen, ¿verdad? Resulta que B es la divergencia del campo, ¿verdad? Eso me da el campo escalar. Y cuando hago la otra integral es igualita, ¿verdad? Solo que una habla de B, que es la divergencia del campo F, y la otra es de C, que es el rotor de F, ¿verdad? Entonces, cuando hago la otra integral, lo que cambia es que una es una cantidad escalar y la otra es un campo vectorial, ¿verdad? Entonces, aparecen los dos campos, el campo escalar y el campo vectorial, ¿verdad? En el caso nuestro, este campo va a ser el potencial escalar, ¿verdad? El potencial escalar, el que está relacionado con la diferencia de potencial, ¿verdad? Y este otro campo que vamos a encontrar aquí es el campo vectorial, una función A que les enseñé al inicio en un problemita, ¿verdad? Bueno, el teorema de Helmholtz dice lo siguiente, ¿verdad? Que el campo F, ¿verdad? Se puede encontrar así, de forma única, como negativo gradiente del campo escalar, más rotor del campo vectorial, ¿verdad? Entonces, esta formulita yo ya se las enseñé para el caso del campo eléctrico, en el problema número 4, creo que fue, ¿verdad? Y cuando hace el cálculo para el campo, bueno, para el campo eléctrico se veía así, ¿verdad? Cuando hace el cálculo para el campo B, resulta que para el campo B, la divergencia siempre es cero. Para la inducción magnética, la divergencia siempre es cero. Entonces, para el campo B solo queda un término así. Bien. No sé si hasta aquí hay dudas, comentarios. ¿Jóvenes? Solo bastante contenido. Sí, la verdad, sí, Hacer una consulta. sí. ¿El teorema de Helmholtz se puede demostrar con el teorema de Green o no tiene nada que ver? Me parece algo ahí que he Sí, visto. sí hay una asociación con el de Stokes. Ah, ok. Con el de Stokes. Sí. Pero sí tiene que ver con lo que vimos hoy. Muy bien. Ok. Recuerden que hay tarea, ¿verdad? Hay tarea para el fin de semana. Ya con lo que hemos cubierto hoy, la pueden realizar, ¿verdad? Y si ustedes van leyendo los enunciados, cada inciso del problema, ¿verdad? Ya va aterrizado a cálculos que son relevantes para nosotros. Entonces, si tienen alguna duda, me escriben, por favor, ¿verdad? Y solo que escríbanme mandándome capturas de lo que calcularon, ¿verdad? Para tener ideas de eso. Y yo con gusto les respondo, ¿verdad? Tal vez no les responda en ese momento, pero un rato después, o si ya es de noche, pues posiblemente a la mañana siguiente les conteste. Profesor, con el cálculo de las integrales se puede poner el NB, el PDF del NB y con eso es suficiente, ¿verdad? Veamos ahorita, sí. Sí, lo puede hacer en matemáticas sin Sí. problema, ¿verdad? Porque, ¿cómo se llama? A ver, tal vez ahí ya se observa el aula virtual. Aquí están también algunas soluciones, están subidas en la
al nomás bajar de la bienvenida, de la imagen y la bienvenida, ¿verdad? Aquí están algunas soluciones de las integrales, pero obviamente es más fácil escribirla en Wolfram Matemática, y si usted está con tiempo, ¿verdad? Entonces use la herramienta. Justamente por eso es que la han trabajado en el curso de mecánica. Creo que en el de métodos también usaron un poquito de matemática. Y aquí conmigo un poquito. Y vamos a usar más matemática, ¿verdad? Pero como uno también debe ir avanzando con otras cuestiones, pues a veces no queda tanto tiempo, ¿verdad? Pero use todas estas herramientas, ¿verdad? Para eso las hemos mencionado aquí o en otro curso. Muy bien, no sé si hay alguna otra consulta, dígame. Sí, pero la tarea es para el próximo lunes. La tarea es para, sí, pueden entregarle el viernes, sábado, No, claro, domingo, lunes, ¿verdad? claro. Me imagino Sí. que está el sitio para subirla ya. No lo había puesto intencionalmente porque yo no había terminado. O sea, alguien que la vio pudo comenzar a trabajar, ¿verdad? Pero no la había colocado porque no había terminado de cubrir el contenido, ¿verdad? Hoy ya terminé, ya lo pueden hacer, y entonces ya les voy a habilitar el espacio para subirla. Pero la verdad, no lo había habilitado porque no quería que nadie la subiera, porque justamente me faltaba enseñar algo, ¿verdad? Y entonces no era justo que alguien fuera el primero, la subiera y que no tuviera completa su tarea, ¿verdad? Pero ¿dónde nos Master, pero comunicamos yo con creo que usted? ¿Sí? ¿Hola? Master, 5, 8 y 10. ¿Sí, les escucho? me parece que está el espacio. Carlos me espera, ¿va? Listo. ¿Otra vez Dice que se guía. entrecorta? Me parece que sí está el espacio. Guía Ah, completa sobre electrostática. no Que está parece oculto. que, Pensé que estaba oculto. que aparece que cierra el 18 de mayo. Por eso es que creo que nos confundimos Ah, nosotros, porque dice guía ah, completa sobre pensé que, electrostática. pensé que lo tenía oculto, fíjese, la verdad, solo estaba listo para darle, Podía verlo ahorita en el campus para voy a ver si revisar está. ahorita. Sí, porque, o sea, sí lo tenía, pero lo tenía oculto según recuerdo. Vamos a Bien, ver. hay que corregir que sea hasta el 20 de mayo, entonces. Guía Guía, esa. completa, estimado estudiante. Ah, sí, ya está visible para ustedes, ¿verdad? Ah, sí, ya. Ah, lo siento, pensé que todavía lo tenía oculto. No. Imagino que estaba medio dormido y lo habilité. Creo que lo que está oculto es la tarea sobre electrostática. Ah, es al revés la cosa. Ah, sí. Ah, pues sí estaba medio dormido porque pensé que lo había hecho, pensé que lo había hecho al revés. Sí Máster, estaba medio dormido, es lo que siento. recuerde Pero, que en base a pero, su perfil usted puede ver todo lo que usted haga, hasta lo oculto y lo no oculto, porque usted está sí, como propietario, entonces no sé. Sí, a ver, a ver. Ah, no, pero es que este lo tengo oculto intencionalmente. No es este. no A sé. ver, ocultar. Sí, este sí lo tengo oculto, entonces intencionalmente, ¿verdad? Porque el que quiero que trabajen ahorita, Es el que dice tarea de análisis vectorial, ¿verdad? sí, entonces Hay que dictar este esa. tiene que estar oculto también. Ajá. Tarea sobre análisis vectorial. Sí. Ah, sí, Eso sí sí. lo Entonces, podemos ver. tengo que crear la tarea para que suban esta. Ah, ok. Ok, sí. Y Pero sí, voy a la modificar electros... la fecha del otro. Voy a modificar la Sí. fecha del otro porque, o sea, esta semana van a terminar el de análisis vectorial, ¿verdad? Y el otro sería la siguiente semana. Ah, ok. Sí, Sí, es sí, por con eso que razón. nos confundimos un poco, porque andaba buscando la guía de Ah, electrostática y no la vi. pues sí. Sí, pues, pero sí estaba medio dormido entonces porque la que debí crear fue el espacio para este, pero según yo lo tenía oculto o no lo he creado, dije, cuando me empezó a preguntar. Ajá.
Sí lo creé, dije, pero lo tengo oculto. Pero de ahí cuando quedé viendo, digo yo, pues ni me di cuenta que horas lo hice. Pero ya veo que no, así estaba dormido, ¿verdad? Voy a habilitar la tarea para esta, ¿verdad? Y va a quedar desde hoy hasta el lunes, ¿verdad? Lunes 19, para aclarar. Sí, este lunes 19, ¿sí? 19, ok. Sí, así es. Esta tarea es grande, entonces esta ya vale más puntos, ¿verdad? La anterior Ok. era pequeña y por eso solo costaba 2%. Este es más grande y vean que tiene varios incisos. Entonces, Máster, no es que... Sí, en dónde lo encontramos? ¿En WhatsApp o por correo? ustedes entran aquí al campus. No, Entran no, al no, no. campus. Si tenemos alguna consulta con usted. Pues si quieren, escríbanme al correo, ¿verdad? Escriban al correo, pero hagan captura de lo que están preguntando, ¿verdad? Hagan capturas para tener una idea, porque a veces uno lee un montón de palabras, pero se imagina algo y tal vez no es exactamente lo que le estaban preguntando. Entonces, hagan capturas de lo que están calculando, ¿verdad? Y lo envían. Y podrían usar, como ya dijo Jorge, la herramienta Wolfram Matemática también, ¿verdad? Ese es el objetivo de esto, uno ir aprendiendo a manejar no solo los conceptos, sino que a integrarlo con otro tipo de herramientas. Muy bien, no sé si hay otra consulta. No. Bueno, entonces les agradezco a todos por su asistencia, ¿verdad? Nos conectamos. No. Vean, yo tengo un problema. Debo de asistir al médico este sábado, ¿verdad? Y bueno, estoy un poco complicado desde el viernes y el sábado que debo asistir al médico también. Entonces, este sábado no tendríamos reunión, ¿verdad? Este sábado no tendríamos reunión, nos reuniríamos hasta el próximo martes, ¿verdad? Pero tienen la tarea, ¿verdad? Y me pueden escribir sin problema. Eso tenía que avisarles. Así que bueno que lo recordé. Sí, bueno, nos quedamos aquí entonces. Feliz noche. Tal vez si puede subir con prioridad esta sesión, Máster. Ok, está bien. Gracias.